Vamos a aplicar ahora las propiedades integrales del campo electrostático según quedan expresadas para el caso en el que hay presentes materiales aislantes, homogéneos e isótropos. Lo vamos a aplicar al caso de un capacitor plano infinito de placas paralelas, entre las cuales se ha dispuesto un material dieléctrico de constante dieléctrica epsilon R. Recordemos cómo quedan expresadas las propiedades integrales del campo electrostático en este caso. Aparece el vector desplazamiento, cuyo flujo a través de una superficie cerrada vuelve a ser igual a la carga neta de conducción. Las unidades del vector de desplazamiento no son las mismas que las del campo eléctrico, por eso en la ley de Gauss expresada en términos de él no aparece la constante epsilon 0. La propiedad integral de circulación cerrada del campo eléctrico sigue manteniéndose expresada de la misma manera y aparece esta vinculación válida para materiales homogéneos e isótropos entre el vector de desplazamiento y el campo eléctrico. Están vinculados justamente a través de la constante dieléctrica del material, que aparece multiplicando al campo eléctrico. Epsilon R es un factor adimensional, lo cual resulta evidente cuando expresamos la relación entre los tres vectores eléctricos: desplazamiento, campo eléctrico y polarización. El vector campo eléctrico es epsilon 0 por E más P. Cuando no hay polarización, que es el caso del vacío de sólidos conductores, P es igual a 0, D es epsilon 0 por E, y siendo D epsilon 0 por E, epsilon R es igual a 1, y reemplazando D por epsilon 0 por E en la ley de Gauss, volvemos a obtener las expresiones que habíamos usado hasta aquí. Vamos a ver entonces cómo aplicamos este conjunto de expresiones al caso de un capacitor plano de placas paralelas e infinito. Sigma y menos sigma son las densidades superficiales de carga uniformes. Lo primero que podemos apreciar es que, siendo el dieléctrico homogéneo e isótropo, su presencia no altera las condiciones, las consideraciones de simetría que hicimos en su momento para el campo eléctrico. Las haremos ahora primeramente para el vector de desplazamiento, porque es en términos de él que vamos a plantear la ley de Gauss, y luego los trasladaremos al campo eléctrico a través de esta expresión. ¿Cuáles son las consideraciones? Bueno, el vector de desplazamiento, por cuestiones de simetría, tiene que ser perpendicular a las placas. Fíjense que un giro alrededor de un eje perpendicular a las placas no cambia el problema, porque epsilon R es constante en todos los puntos, el material es homogéneo, así que no podemos darnos cuenta que ha girado el material. Esto es lo que no cambia las consideraciones de simetría, y eso nos lleva también a que en un plano paralelo a las placas el módulo de D tiene que ser constante. Tomamos entonces una superficie gaussiana consistente en un cilindro de base cualquiera, una de cuyas tapas está dentro de una de las placas y la otra tapa dentro del material dieléctrico. La superficie lateral es perpendicular a la placa del capacitor.
Esto es idéntico a lo que planteábamos para capacitores en el vacío. El flujo a través de la superficie encerrada elegida es el flujo a través de cada tapa más el flujo a través de la superficie lateral. El flujo a través de la tapa que está dentro del conductor sigue siendo cero, el flujo de D, porque el campo eléctrico y la polarización ambos son cero dentro de un sólido conductor. En electrostática, dentro de un conductor el campo eléctrico es cero. Esto no cambia. No hay polarización dentro de un conductor, como hemos dicho recién. D es epsilon 0 por E, E es 0, D es 0. En la superficie lateral, siendo D perpendicular a las placas, resulta también perpendicular al versor normal a la superficie, y por lo tanto el producto escalar de D por el diferencial S en todos los puntos de la superficie lateral es cero. Nos queda entonces el flujo en la tapa que está dentro del dieléctrico. Como D tiene módulo constante y es normal a esa tapa, el producto escalar de diferencial S es igual al producto de módulos, y el flujo a través de esa tapa es D por S, siendo S el área encerrada por la superficie gaussiana considerada, es decir, es el área de cada tapa del cilindro elegido como superficie gaussiana. Y esto será igual a la carga de conducción encerrada. Esa carga está sobre la superficie de la placa y será sigma, la densidad superficial de carga, por el área encerrada por la superficie gaussiana. Es decir, D igual a sigma. Ahora utilizamos la relación entre D y E para obtener el campo eléctrico. E, el módulo, es D sobre epsilon 0, epsilon R, o sea, sigma sobre epsilon 0, epsilon R. Teniendo el campo eléctrico en módulo, dirección y sentido entre las placas, podemos calcular la diferencia de potencial entre las placas, recordando que cada placa es un volumen equipotencial, de manera que podemos elegir arbitrariamente dos puntos cualesquiera, uno en cada placa. Vamos a elegir dos puntos separados por una normal entre las placas. Circulando a lo largo de esta línea obtendremos la diferencia de potencial entre las placas. Lo escribimos sin atender signos porque nos interesa solo el valor absoluto. Es la circulación de E diferencial L, o sea, E por D, donde D es la distancia entre placas. Si ahora queremos calcular la capacidad, tendremos que hacer el cociente entre la carga encerrada entre las placas y la diferencia de potencial. La carga es sigma por S y la diferencia de potencial es E por D. Ahora, E es D sobre epsilon 0 epsilon R, o sea, esto es sigma S sobre D por D, epsilon 0, epsilon R. Y todavía podemos reemplazar D por sigma, entonces queda sigma S, epsilon 0, epsilon R sobre sigma D. Sigma se va y esto es igual a epsilon 0, cambiamos el orden,
C igual epsilon 0 epsilon R S sobre D. Esto es lo que nos da la capacidad de este capacitor. Epsilon 0 epsilon R sobre D. S sobre D. Tendríamos que llamarla C' para ser consistentes con el nombre que le dimos cuando planteamos la diferencia de comportamiento de un capacitor cuando hay un dieléctrico entre sus placas. Y si recordamos la expresión para el caso en el que había vacío entre las placas, era C igual a epsilon 0 S sobre D. O sea, C' es epsilon R por C. Y efectivamente, la capacidad con un dieléctrico es una propiedad constante que depende del dieléctrico multiplicada por la capacidad en el vacío, tal como habíamos dicho que era el resultado de la experiencia. Vamos a resolver otro caso más. Que, como veremos enseguida, tampoco altera la simetría plana del problema. Vamos a imaginar que en vez de tener un solo dieléctrico, tenemos dos capas de dieléctrico separadas por una interfase que es un plano paralelo a las placas. Estas son las placas. Y cada capa de dieléctrico tiene su propio expresor. Entre las dos suman la distancia entre placas. Llamamos, vamos a poner un poquito más grande, D1 y D2. La densidad de carga sigue siendo sigma en las placas del conductor y queremos encontrar la capacidad de este arreglo. Fíjense que las consideraciones de simetría no cambian. Si giramos la configuración alrededor de un eje perpendicular a las placas, llegaremos a la conclusión de que D tiene que ser perpendicular a las placas y su módulo tiene que ser constante en un plano paralelo a ellas. Ahora tenemos dos formas distintas de plantear la ley de Gauss. Una sería con un cilindro que tuviera una tapa dentro del material dieléctrico 1 y otra con un cilindro que tuviera una tapa en el material dieléctrico 2. Repitiendo todas las consideraciones, en un caso llegaríamos a que D1 por S sería sigma por S. Y en el otro caso obtendríamos D2 por S igual a sigma por S. En principio escribimos D1 porque es el D normal a esta tapa, y acá escribimos D2 porque es el correspondiente normal a esta otra tapa que está en el medio dieléctrico
de constante dieléctrica epsilon R2. Pero si comparamos estas dos ecuaciones, dado que sigma es el mismo en ambos casos, es D1 igual a D2 igual a D. O sea, D igual a sigma, igual que antes. Lo que ocurre ahora, siendo que hay dos dieléctricos, es que el campo eléctrico no es el mismo en un dieléctrico y en otro, porque tendremos E1 igual a D sobre epsilon 0, epsilon R1, y E2 igual a D sobre epsilon 0, epsilon R2. Siendo D el mismo, los campos eléctricos no son los mismos. Y esto altera ligeramente la forma de calcular la diferencia de potencial. La trayectoria más conveniente sigue siendo la misma, una recta perpendicular a las placas. Esta es la trayectoria más cómoda para calcular delta B. Solo que esta circulación, al evaluarla, se convierte en la suma de dos términos. Es E1 por D1 más E2 por D2. Si ahora calculamos la capacidad, C será Q sobre B, o sea, sigma por S sobre E1 D1 más E2 D2. C es igual a sigma por S. Si reemplazamos E1 y E2 por su relación con el vector desplazamiento, tendremos en el denominador D, que sobre epsilon 0, epsilon R1 por D1 más D sobre epsilon 0, epsilon R1 por D2. O sea, acá sigma por S, sacamos a D factor común, acá abajo, y a su vez D es igual a sigma, esto es sigma que multiplica a D1 sobre epsilon 0, epsilon R1 más D2 sobre epsilon 0, epsilon R2. Sigma se va y queda esta expresión. C igual, vamos a hacer algo. Vamos a borrar aquí. Este es el caso anterior. Y vamos a seguir con más espacio. Aquí. C es S sobre D1 epsilon 0 epsilon R1 más D2 sobre epsilon 0 epsilon R2. Si lo escribimos de otra manera, vamos a ver más claro algo. 1 sobre C será
D1 sobre epsilon 0, epsilon R1, más D2 sobre epsilon 0, epsilon R2, todo sobre S. Ahora, si introducimos S distribuyendo en el denominador, quedará 1 sobre C igual a D1 sobre epsilon 0, epsilon R1, más D2 sobre epsilon 0, epsilon R2. Ahora, si miramos esta expresión y miramos esta resulta ser la inversa de la capacidad de un capacitor de distancia entre placas de 1 que tuviera entre ellas un dieléctrico de constante de epsilon R1. Y esto lo recíproco respecto de el dieléctrico epsilon R2, o sea, 1 sobre C sería igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. O sea, aquí abandoné ya esta nomenclatura, ya estoy llamando C a la capacidad con dieléctrico, porque ya la comparación contra el capacitor en el vacío la hicimos. Entonces, la capacidad, la inversa de la capacidad de este arreglo es igual a la suma de las inversas de las capacidades que tendrían dos capacitores en serie, cada uno de los cuales tuviera entre sus placas un dieléctrico de constante epsilon R1 y epsilon R2, respectivamente. O sea, esto es el equivalente a este arreglo. Donde esto es de 2, esto es de 1, esto es epsilon R1 y esto es epsilon R2. Y si volvemos aquí al dibujo del esquema, podemos encontrarle una explicación intuitiva. ¿Qué pasa? Intuitiva a esta expresión. Podemos hallarle una explicación intuitiva a esa expresión. Yo tengo dos placas conductoras. Ahora, ¿qué pasa si entre los dos dieléctricos introduzco una capa de material conductor? Y esto es epsilon R1 y esto es epsilon R2. Y esto sigue siendo D1 y esto sigue siendo D2. Fíjense que este análisis no cambia nada, porque evidentemente no lo cambia para este. Y tampoco lo va a cambiar para esta. Porque este conductor está descargado y por lo tanto no hay carga neta encerrada por la superficie gaussiana que lo atraviesa. Además que si eso nos hiciera conflicto, podríamos tomar una superficie gaussiana que arranque acá y listo, ¿no? Que arranque en la otra placa. Pero no hace falta. Si este conductor está descargado, aquí no hay carga neta y estas dos ecuaciones son idénticas. ¿Qué es lo que cambia? Y cambia en principio la circulación. Pero solo en principio, porque la circulación en este tramo va a ser idéntica que antes.
la circulación en este tramo también va a ser idéntica que antes. Y la circulación dentro del conductor va a dar cero, porque en un conductor en electrostática no hay campo eléctrico. Por lo tanto, este resultado es el mismo para este arreglo que para este. Y una vez que llegamos a esa conclusión, pasar a este esquema es cortar esta placa en dos por un plano cualquiera, separarlo un poquito y unirlo con un conductor. O sea, hacer esto. Y ahora unirlo con un conductor. Al unirlo con un conductor, esta H se comporta como esta placa sólida. Y lo que obtendríamos acá son estos dos capacitores en paralelo que nos llevarían a esta ecuación que es la que obtuvimos inicialmente. Bien, estos dos ejemplos sirven, espero, para dar cuenta de cómo utilizar las propiedades integrales del campo electrostático cuando hay materiales aislantes homogéneos isótropos. La ley de Gauss la planteamos en términos del vector de desplazamiento, obtenemos el campo eléctrico a partir del vector de desplazamiento por esta relación y aplicamos la propiedad de circulación del campo eléctrico de la misma manera que antes. Si tenemos que calcular polarización, podemos utilizar esta expresión. Si lo que nos pidiera fuera además carga de polarización, entonces tenemos la definición del vector polarización a través de una integral gaussiana. Esta es la definición del vector polarización si necesitáramos calcular carga de polarización. Esta carga Q es Q sub P, la carga de polarización. Borramos aquí mientras nos vamos.